Ah, ¿Cuántos están contentos, felices hoy en este día que Dios nos ha regalado, verdad? Yo estoy feliz y a la vez también nervioso, ¿verdad? Porque no es fácil. Todos sabemos que no es fácil estar aquí, hablarle al pueblo, ¿verdad? Y estoy muy contento por estar aquí en el servicio de varones. Y pueden sentarse, hermanos. Sí, Señor. Aleluya. Bueno es el Señor. Poderoso es Cristo. Cristo vive. Aleluya. Bendecimos tu nombre, oh Jesús. Aleluya. Cuando el hermano Elías me dijo el viernes, me dice, hermano, va a predicar. Y yo dije, hermano, ¿cómo que yo? Y dice, sí, hermano, usted. Y le digo, pero ¿cómo yo, hermano? ¿Verdad? Y le digo, ¿a poco van a estar todos? Dice, va a ser culto de varones y van a estar todos los hermanos. Dice, sí, van a estar todos los hermanos, aquí las hermanas también, los niños, sí, todos. Dice, oh, hermano, pero antes, hermanos, antes de eso, yo, como ven que, ¿cómo les digo? Cuando recibimos el año, hermanos, quiero empezar con eso, ve que estamos corriendo un nuevo año, y cuando el hermano Misael hablaba de que va a haber nuevas cosas, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia y en otras iglesias también, en su iglesia de él, y yo me recordaba que cuando estábamos recibiendo el año, yo no pude asistir aquí con ustedes porque estaba decidimos pasar el año nuevo con mis hermanos, y un familiar que venía de México, y entonces sí se les extrañó, hermanos, porque siempre, pues 2-3 años me lo he pasado aquí con ustedes, y entonces nosotros estuvimos en la casa y estábamos igual, estuvimos escuchando palabra. Mi cuñada nos dio palabra, ¿verdad? Y nos gozamos, cantamos y estábamos hablando, y me acuerdo que estábamos orando, dando gracias a Dios, y estábamos muy contentos, hermanos, y yo le pedía en mi oración, yo le decía a Dios, quiero que me uses. Yo le decía, y yo lloraba y decía, úsame porque yo no quiero ser el mismo, ¿verdad? Y pues Dios escuchó mi oración. Y yo sé que Dios da, porque entonces vuelvo con lo del hermano Elías. Me dice el hermano Elías, hermano, que sí iba a poder predicar yo. Y pues la verdad, hermanos, esto para mí es nuevo, yo crecí en un hogar cristiano, pero hasta apenas que vine a los pies de Dios otra vez, regresé. Y yo le hice esa pregunta, la que les comenté, y entonces yo, en mi mente algo me decía, y yo le decía al hermano, le quería decir que no, pero algo en mi mente me vino a mi mente, a mi corazón, me dice, ¿por qué no? Dice, si me pediste que te usara, y yo dije, y se me hacía difícil, hermanos, en ese momento, y le digo al hermano, y dije, pues sí, hermano, sí, fui obediente a Dios, la verdad no quería, en esos minutos
quise decirle no al hermano, pero con la ayuda de Dios le dije, voy a dar palabra. Y como sabemos, hermanos, estamos corriendo un año nuevo, ¿verdad? Y es somos privilegiados los varones que estamos aquí. Es un año nuevo y estamos iniciando, y así como yo sé que hay varios aquí, hermanos, que hicieron nuevos votos con Dios, el año nuevo. Yo sé que varios dijeron, Señor, úsame, o Señor, quiero servirte este año. Y hermanos, y yo los animo así también a mi vida, que lo que prometimos, hermanos, que lo cumplamos, y que cumplamos lo que le prometimos a Dios. Entonces, hermanos, voy a invitarlos a abrir la palabra de Dios en Romanos 12. Cristo vive, aleluya. Te bendecimos, mi Cristo, te bendecimos. Romanos 12 del 1 en adelante, hermanos. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. La palabra de Dios dice de esta manera, dice deberes cristianos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que tenga más, concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. El 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Le pido al pastor que ore por mí y por la palabra también, ¿verdad, hermano? Que va a ser leída. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, esta tarde, Señor, te bendecimos y te honramos, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres, Padre. Nunca nos olvidaremos, Señor, de las misericordias que has hecho para con nosotros, Padre. Mira, Padre, mi hermano Neptalí, Señor, que va a compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú lo uses de una manera poderosa. Espíritu Santo de Dios, tómalo en tus brazos, Señor. Te pido, Padre, que prepare las mentes, que prepare los corazones, prepara la tierra, Padre mío, para cuando venga esta palabra, Padre, aún pueda dar mucho fruto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y un pueblo bendito dice, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Sí, Señor, te bendecimos, Señor. Dice, el tema, bueno, el deber es de los cristianos, ¿va? Y yo le puse como tema, dice, ¿qué demanda Dios en un cristiano? Dice que aquí sabemos que el Pablo es hablando Pablo, ¿verdad? Hablando a los romanos, dice que él le decía a los creyentes, dice que a los creyentes que rogaba a los creyentes, hermanos, que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en esta hora, Dios es lo que demanda de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos vivos, santos y agradables a Dios. Dice que vivos, dice negarse, es negarse totalmente, dice santo, dice el creyente no tiene que tener los sacrificios divididos, hermanos. Tiene que no tiene que andar jugando, ¿verdad? al hermano, tiene que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Así como a Dios le gusta, ¿verdad? Así como decía el hermano, ¿verdad? El hermano amado, tenemos que Dios quiere que seamos santos. Sabemos que batallamos en unas partes de nuestra vida, ¿verdad? Pero tenemos que entregar, a dar lo mejor para nuestro Dios. Es lo que Él demanda en nosotros. Y sabemos que antes, hermanos, en el mundo, nosotros andábamos en el mundo y nos gozábamos en los deleites de la carne, hermanos, pero ahora nosotros en Cristo tenemos que dar todo por nuestro Dios, gozarnos en el Señor, así como nuestro hermano que cantaba ahorita. Yo sentía algo muy bonito, como él adora a Dios desde el fondo de su corazón. Él adora a Dios, y así Dios demanda, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, presentemos a Él un sacrificio, que adoremos que lo adoremos a Él, ¿verdad? Por lo que Él, adorarlo a Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Tenemos que estar agradecidos por eso que Dios hizo por nosotros. Sabemos que no fue algo fácil que Dios pasó ahí, y todo fue por nosotros. Y por eso tenemos que darle culto, dice, darle un homenaje a Dios por lo que Él hizo en la cruz.
Dice, tenemos que nuestro Señor Jesús merece todas las admiraciones, hermanos. Como vemos en el mundo, muchos admiran a por sí a jugadores, hermanos. Yo no veo las peleas, pero antes las veía, pero yo veía cómo adoraban a ese hombre, ¿verdad? Cómo les rendían honores, cómo le daban homenaje a eso por lo que hacía cuando ganaba, ¿verdad? Y Dios quiere, hermanos, de nosotros, varones. Sabemos que es para toda la iglesia, pero quiero decir a los varones que como cabeza de hogar, ¿verdad? Que demos todo para nuestro Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Es lo que Dios demanda, ¿verdad? Y Dios demanda a nosotros. Tenemos que tener una dedicación total a nuestro Dios. Hermanos, yo sé que esta palabra me habló a mí, ¿verdad? Porque también, y ahora quiero dárselas a ustedes, y porque tenemos que meternos más con Dios, hermanos. Tenemos que orar, ayunar y adorarlo cuando cantemos a nuestro Dios. Cantar desde el fondo del corazón, no nada más cantar y cantar o venir a la iglesia y salir, sino que entregarnos todo para nuestro Dios. Sí, Señor, te bendecimos. Yo sé que como vemos, todos sabemos que anteriormente, hermanos, entregaban sacrificios, daban sacrificios, ofrecían animales en sacrificio, ¿verdad? Pero ahora dice que el deber de nosotros, tenemos que dar nosotros, nos debemos entregar nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Okay. Eso es el deber con Dios, hermanos. Dice el 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como sabemos, hermanos, nosotros estamos aquí en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Todos nosotros que estamos aquí sabemos que el mundo pasará, y no estamos aquí. Yo sé que allá afuera los que no conocen de Dios, si uno les dice eso, no entienden, ¿verdad? Pero nosotros tenemos conocimiento y sabemos que estamos aquí en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo. Entonces, hermanos, dejemos de preocuparnos por las cosas terrenales, ¿verdad? Y preocupémonos por las cosas celestiales. Sí. Aquí yo veía sí, preocupémonos por las cosas celestiales, hermanos. Sí, porque dice que no os conforméis, sino transformaos. Ya no tenemos que ser los mismos, hermanos. Aquí dice que no, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros sabemos, hermanos, que anteriormente, cuando andábamos en el mundo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar era diferente. Pero cuando venimos a los pies de Dios, Dios nos cambia por completo, hermanos. Nos cambia por completo, y eso es lo que a Dios le agrada, o es cuando Dios viene a nuestras vidas. Él viene y nos cambia, hermanos. Nos cambia nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar es diferente. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que
que ser diferentes ante allá afuera donde andemos, hermanos. Tenemos que ser diferentes y mostrar que Dios está con nosotros. Aleluya. Amén. El número 3, hermanos, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí, hermanos, sabemos que hermanos, aquí la iglesia, somos varios hermanos, pero somos varios hermanos, pero sabemos que somos un solo cuerpo, somos un solo cuerpo que es Cristo. Y dice que todos tenemos diferentes funciones, hermanos. Todos tenemos diferentes funciones, dice. Y aquí cuando yo estudiaba, yo veía que en el 3 dice que quiero poner un ejemplo, como Pablo dice que él era, como todos sabemos, hermanos, que él perseguía la iglesia, él perseguía la iglesia, y cuando Dios cambió cuando el Señor Jesús vino a su corazón, él empezó a predicar y a llevar la palabra a diferentes partes, hermanos. Él predicaba y iba formando iglesias, ¿verdad? Y es como dice aquí, que no dice, dice que no tenga más alto concepto. Y yo ponía de ejemplo a Pablo, ¿verdad? Como sabemos que Pablo perseguía la iglesia y fue predicando y abriendo iglesias así, ¿verdad? Pero él siempre le dio la gloria a Dios, hermanos. Y él nunca se vanaglorió, nunca se sintió que era él, ¿verdad? Sino que él siempre sabía que era Dios el que estaba con él, hermanos. Y como dice aquí que somos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Todos tenemos diferentes funciones, hermanos, en la iglesia. Dice que todos ante Dios, aunque lo más mínimo que hagamos en la iglesia, hermanos, para Dios es algo grande, ¿verdad? Sí. Y sabemos, hermanos, que Dios nos ha traído con un propósito a este mundo, ¿verdad? Dice que todos tenemos diferente función. Sabemos que, hermanos, aquí dice que Dios nos ha dado diferentes dones, hermanos. A unos les ha dado el don de ser pastor, a algunos les ha dado el don de ser evangelistas, a otros les ha dado el don de ser diácono, o ¿cómo se llama? Ujieres. Sabemos que todos tenemos diferentes funciones, hermanos. Es como, más en una parte de la Biblia, ¿verdad?, lo compara como el cuerpo humano. Dice que el cuerpo humano se deriva de varios diferentes miembros, ¿verdad? Sabemos que
nuestras manos tienen una función, nuestros pies, los oídos, todo tiene diferente función, hermanos. Entonces, así también en la iglesia, todos tenemos diferente función, hermanos. Sí. Sí, Señor. Esto es que iba a hablar de deberes con Dios, deberes con los hermanos y deberes con el mundo allá afuera, hermanos. Entonces, quiero hablar en el 10, ¿verdad? Cómo tiene, en el capítulo 10, cómo tiene que ser el deber con nuestros hermanos aquí en la iglesia. Dice que el 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que prefiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces aquí, hermanos, aquí es un deber en nuestra iglesia, con los hermanos. Dice que aquí, hermanos, habla a la congregación, a la iglesia, que dice que aquí, hermanos, tenemos que compartir nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras tristezas. Dice, aquí dice una parte que tenemos que gozarnos con los que se gozan, ¿verdad? Aquí, hermanos, debemos estar contentos en esta congregación, ¿verdad? Porque tenemos que tener amor a todos los hermanos, porque si no hay amor, hermanos, de nada nos sirve estar aquí en esta, de nada nos sirve venir a la iglesia a todos los días si no hay amor en nuestro corazón, ¿va? Y tenemos que estar gozosos. Yo me gozo, ¿da? Cuando veía al hermano que cantaba, me daba alegría, y que cómo cantaba, cómo adoraba a Dios. Y así, hermanos, como también el día que el niño estaba aquí en la batería, cuando dijeron, a mí me daba gozo, hermanos, me estaba alegre, decía, está bien, ¿da? Que este jovencito está tocando la batería, y pues es algo que Dios le ha dado, ¿da? Y qué bonito porque a mí me gustaría tocar, ¿da? Pero hermanos, es cosa de ponerle interés, y me gustaría estar tocando, pero pues no, tiene que uno dedicarle tiempo a todo eso, ¿da? Y pues yo me siento feliz, ¿da? Y todos, hermanos, tenemos que estar felices cuando un hermano, una hermana, o un niño o un joven está sobresaliendo, ¿verdad? Y dice que debe haber gozo, alegría, y también dice más adelante, dice el 12, gozaos, dice, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. También, hermanos, yo ponía el ejemplo de la hermana Linda, ¿verdad? Yo sé que varios hermanos, yo sé que ella pasó un momento muy difícil. Sabemos que es difícil, ¿verdad? Yo nunca, gracias a Dios, tengo mis hermanos, no, pero yo sé que es muy difícil perder a un hermano, o a un papá, o una mamá, ¿verdad? Y sabemos que ella estaba pasando por eso, y sé que varios hermanos pudieron asistir, ¿verdad? Acompañar a la hermana, y
yo no pude asistir, ¿verdad? Pero yo sé que varios hermanos estuvieron con ella, y aquí es donde se cumple la palabra, ¿verdad? Donde dice llorad con los que lloran. Y yo sé que la hermana se sintió, pues yo sé que estaba triste, pero sí pudo sentir felicidad al ver a que lo acompañaran algunos hermanos, ¿verdad? Y así tenemos que ser, hermanos, todos nosotros, ¿verdad? Estar en todo tiempo con nuestro hermano. Si nuestro hermano nos necesita, darle la mano en todo momento. Si hay alguna necesidad, si se entera uno que hay una necesidad en un hermano, ¿por qué no ayudarlo, hermano? Dice que ese es el deber entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos de la congregación. Tenemos que amarnos. Dice, tenemos que amarnos unos con otros. Unos con otros está hablando a la congregación, a la iglesia. Dice que tenemos que amarnos unos con otros. Dice que tenemos que ser humildes, hermanos. No tenemos que pensar solo en nosotros, sino en nuestro prójimo. Tenemos que ser humildes. Como les decía, si hay una necesidad, hermanos, muchos tenemos un talento, ¿verdad? Si un hermano necesita, ¿por qué no ayudarlo? ¿Por qué no ayudarlo? Y estar siempre felices los unos con los otros. Sí, porque eso es lo que le agrada a Dios, hermanos, que haya amor entre nosotros. Sí, eso es, hermanos, aquí entre la congregación, ¿no? Dice, pero en el capítulo 17 en adelante, lo comparo con los de allá afuera, ¿verdad? Cómo debemos nosotros ser con los de allá afuera, con los del mundo, ¿verdad? Dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, como sabemos, allá en el mundo hay mucha gente, hermanos, que nosotros tenemos que dar un buen testimonio, porque en el mundo mucha gente nomás nos está viendo, hermanos, y tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que, hermanos, cuando no conocíamos de Dios, tal vez algunos decían, si nos hacían algo y decían, no, pero pues me la va a pagar, pero ahora en Cristo Jesús, cuando Dios viene a nuestro corazón, todo eso queda atrás, hermanos. Sabemos que Dios pelea por nosotros, hermanos. Sabemos que Dios pelea por nosotros, y tenemos que dar buen testimonio allá donde andamos, donde quiera que andemos, hermanos. Dice que tenemos que ser con nuestro Señor Jesús, que Él anduvo en este mundo, y dice que tenemos que ser ser el modelo de nuestro Señor Jesús. Dice, porque dice que Él mostró amor a todos, hermanos, a todos se da así, varones como cabeza de hogar, yo les invito que donde quiera que andemos, en nuestras casas también, hermanos,
hay muchos hermanos, yo sé que tienen jóvenes, tienen jóvenes y tienen que mostrarle a sus hijos, aquellos que no vienen a la iglesia, los jóvenes que no vienen a la iglesia, los padres tienen que dar un buen testimonio en sus casas, cómo comportarse, cómo tratar a sus hijos, ¿verdad? Para que de esa manera, hermanos, si ustedes quieren que sus hijos vengan a los pies de Dios, tienen que dar un buen testimonio a los hijos, ¿verdad? Y también, hermanos, si los que tenemos, los que tenemos familia que no conocen de Dios, ¿verdad? También, hermanos, tienen que ellos ver que hay un cambio en nosotros, que miren que somos diferentes, hermanos, a como éramos antes, ¿verdad? Si amamos a nuestra familia, tenemos que hablarles de las palabras de Dios, ¿verdad? Pero con nuestro testimonio, hermanos, podemos ganar a muchas almas también, porque podemos hablar de las cosas de Dios, pero si nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir es diferente, de nada nos sirve, hermanos. Sí. Yo hace mucho veía un testimonio, ¿verdad? de un cristiano, hermanos, y un testigo de Jehová. Ese testimonio, hermanos, a mí me sirvió de mucho, ¿verdad? Cuando yo lo escuchaba, y en serio, hermanos, yo lloraba escuchando ese testimonio de cómo este hombre, ¿verdad? trataba a un hermano, el hermano que se llamaba Hilario, hermanos. En ese testimonio él cuenta, ¿verdad? Que a ese testigo de Jehová Dios cambió su vida por el testimonio de ese hombre, de ese varón que le servía a Dios. Dice que su testimonio dice que ese hombre, su padre era el dueño de esa empresa, ¿verdad? Y Hilario dice que él hacía todo. Él era el último en salir del trabajo. Él en todo tiempo, dice, llegando, él oraba. Dice, hermanos, que él oraba a Dios en las mañanas, llegando al trabajo. Antes de empezar a trabajar, él oraba. Y dice que en la comida él oraba, dice, y ese es lo que ese otro, el testigo de Jehová, pero sabemos que Satanás se enojaba porque ese hombre buscaba de Dios, y por esa razón él lo cargaba de trabajo, le hacía lo que quería. Pero este hombre, hermanos, siempre dio buen testimonio a ese otro varón, ¿verdad? Y de esa manera Dios cambió su vida. Y porque dice que él siempre, a pesar de lo que hacía, él siempre le decía: Dios te bendiga. A pesar de lo que le hacía, hermanos, ese hombre siempre, donde quiera que se lo encontraba, le decía que Dios lo bendiga, ¿eh? Y así tenemos que ser, hermanos. Nosotros tenemos que soportar muchas cosas, hermanos. Muchas cosas tenemos que soportar a donde quiera, hermanos, que estemos en el trabajo. Tenemos que soportar muchas cosas. Sabemos que a veces es difícil, hermanos, pero con Dios todo es posible, ¿verdad?
Y como decía anteriormente, que los hermanos den buen testimonio a los hijos, porque yo me pongo de ejemplo. Cuando yo vine aquí, andaba aquí, cuando llegué aquí, y pues mi papá siempre iba a la iglesia y yo me sentía orgulloso por mi papá. Y todo el tiempo cuando andaba afuera, andaba en el mundo y encontraba así gente que hablaba de Dios, y yo les decía, me sentía orgulloso por mi padre, decía, y yo siempre decía, no, mi papá predica la palabra de Dios. Y yo me sentía orgulloso por él. ¿Y cuántos aquí, hermanos, de ustedes quisieran sentirse orgullosos por eso, o felices que su hijo diga, no, pues mi papá es un predicador, mi papá es un pastor, mi papá es un evangelista, y yo pienso que es una alegría para un hijo, porque no nos gustaría que nuestros hijos no estuvieran en otro concepto, de decir, a que su hijo no se sintiera orgulloso de que su padre es un borracho. Pero yo sé que sí, un hijo se siente orgulloso, aunque no venga a la iglesia, pero un hijo se siente orgulloso por ustedes, hermanos, por ustedes. Pues hermanos, es todo, ¿verdad? Y pues los invito a que sigamos, a que buscamos a Dios, ¿verdad? Y en todo tiempo que lo busquemos como Él nos manda, y que lo busquemos de todo corazón, hermanos. Pues que Dios los bendiga, hermanos, y es todo, y espero que les haya servido esto, porque es mi primera vez aquí, hermanos. Es mi primera vez. Yo nací en un hogar cristiano, pero nunca hasta hoy que estoy aquí 2-3 años que estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? Y quiero seguir sirviéndole a Dios, buscando de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Sí, amén. Cuando dice que Dios bendiga a nuestro hermano Neftalí, amén. Yo creo que dice la palabra de Dios que arriba Dios sufre violencia, pero solamente ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes, amén. Y yo creo que muchos antes afuera de nosotros, nos enfrentamos a lo que nos cantaban a veces un tiro, a veces a ver, aviéntate de volada, ¿verdad? Pero a veces lo de aquí adentro, a veces le tiemblan a uno los pies, le tiembla a uno todo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno es obediente a la voz de Dios, Él te respalda. Amén. ¿Por qué? Porque dice que solamente abre tu boca que yo la llenaré. Amén. Y Él no te va a avergonzar. ¿Por qué? Porque estamos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y a Él sea la gloria siempre, y a Él sea la honra. Amén. Bendito es Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, porque Él siempre nos recuerda y nos está recordando siempre lo que tenemos que hacer. Amén. Cómo presentarnos ante Él, cómo seguir hacia adelante, como decía el versículo 12, ¿verdad? Que dice que seamos gozosos en las esperanzas, sufrir en la tribulación, pero constantes en la oración. Amén. Que son partes que a veces vamos a llevar un proceso, pero lo importante es ser constante en esto. Amén. Que no te detenga. Que no te detenga nada. Amén. Van a venir momentos difíciles. Va a venir momentos, como decía el versículo 12, gozosos en la esperanza. Cuando estás esperando algo, una bendición, ¿verdad? Que estás contento. Yo sé que va a llegar.
Amén. Pero cuando viene el momento de la tribulación, dice que tenemos que tener esa paciencia, tener esa calma, que el Señor va a pasar ese momento, que el Señor va a sacarte de ahí. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque Él no te da una carga que tú no puedas llevar. Él te va a dar algo que Él sabe que tú vas a poder con lo que Él permitió. Amén. Pero lo importante es ser constante, dice la palabra. Amén. Y esto es algo que nos anima a seguir hacia adelante, para que nosotros podamos ver y entender que Él está con nosotros. Amén. Él sea la gloria, Él sea la honra. Amén. Así en esta noche, amén, vamos a pasar los varones enfrente. Vamos a hacer una oración, amén, por todos, amén, en este momento. Y vamos a tomarnos de las manos, amén. Y vamos a orar en este hermoso momento y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en este nuevo año. Sé que vienen cosas nuevas para cada uno de nosotros, amén. Y si estás pidiendo tu bendición, lo que tú estés pidiendo, Dios lo va a conceder, amén. A su tiempo vendrá, dice la palabra, y no tardará. Bendito es Dios, amén. Vamos a orar en este hermoso momento. Santo mi Jesús, aleluya, tu nombre, Padre. Te bendecimos, Señor, bendito Padre. Sí, Padre Santo Dios. Te bendecimos, Señor, y te honramos, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo Dios, por cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice cada uno de los varones, Padre Santo Dios. Mira, Señor, bendito tu palabra, Señor, que fue predicada, Padre. Bendice, Padre Santo Dios, a cada uno de mis hermanos, Padre. Oh, Señor, bendito Dios de la gloria. Varones valientes, Padre. Varones esforzados, Padre mío. Varones decididos, Padre Santo Dios. Bendice a cada uno de los varones, Señor. Oh, Señor, bendito Dios de la gloria. Yo te alabo y te glorifico. Te exaltamos, Señor, bendito Dios de la gloria. Oh, Dios Santo, mi Jesús, aleluya. Síguete moviendo, Padre mío, en nuestros medios, Señor, bendito Padre. Síguete moviendo, Padre Santo Dios. Sigue levantando varones valientes, esforzados, Padre mío. Oh, Dios Santo, mi Jesús, aleluya. Oh, Dios Santo, te bendecimos, Señor, y te honramos, Padre. Oh, Dios Santo, mi Jesús, aleluya, aleluya. Oh, Dios Santo, síguete moviendo en nuestros medios, Señor, bendito Padre. Oh, Dios Santo, mi Jesús. Bendice a cada varón, Padre mío, que se paren firmes, Padre, por su familia, Padre. Que se paren firmes, Señor, bendito Padre, por la causa de Cristo, Padre mío. Oh, Señor, bendito Dios de la gloria. Mueve tu mano poderosa, Señor, bendito Dios. Mueve tu mano poderosa, Padre mío. Oh, Dios Santo, mi Jesús, aleluya. Bendice cada varón, Padre. Cada cabeza del hogar, Padre mío. Oh, Dios Santo, mi Jesús, aleluya. Espíritu Santo de Dios, revélanos a Cristo, aleluya. Necesitamos más de ti, Señor bendito Padre, a cada instante, Señor bendito Dios. Oh, Dios Santo, mi Jesús, aleluya, aleluya. Mueve tu mano poderosa. Bendice, Padre, cada varón, Señor. Bendícelo, Padre mío. Oh, Señor bendito Padre Santo, mi Jesús. Oh, Señor Dios de la gloria, aleluya. Mueve tu mano poderosa, Padre mío. Mueve tu mano poderosa, Padre Santo Dios. Oh, Señor bendito Padre. Oh, Dios Santo, mi Jesús. Que nos levantemos como profetas, como sacerdotes, como reyes de la casa, Señor bendito Padre. Oh, Señor bendito Dios de la gloria. Te bendecimos, Señor, y te honramos, Señor. Mueve tu mano poderosa. Bendícelo, Señor. Bendice cada varón, Señor bendito Dios. Oh, Dios Santo, mi Jesús. Oh, Señor Dios de la gloria. Te bendecimos, Señor, y te honramos, Señor. En este año nuevo, Padre, cosas nuevas, Padre mío. En este año nuevo, Padre, varones nuevos, varones llenos de virtud, Señor. Varones llenos de poder, Padre mío. Oh, Dios Santo, mi Jesús. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Sí, Señor bendito Padre. Oh, Dios Santo, mi Jesús, aleluya. Mueve tu mano poderosa, Señor. Mueve tu mano poderosa, Señor bendito Dios. Mueve tu mano poderosa, Padre. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Tú estás con nosotros, Padre Santo Dios. Oh, Dios Santo, mi Jesús. Te bendecimos, Señor.
Gracias, Señor bendito Padre, por tu presencia, Padre, por tu palabra, Padre. Sigue bendiciendo a mi hijo Neftalí, Padre. Sigue usando, Padre mío, como instrumento en tus manos, Señor. Oh Dios santo, mi Jesús. Sí, Señor bendito Padre. Sí, Señor bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sí, Señor bendito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sí, Señor bendito. Sí, Señor bendito. Sí, Señor bendito. Gracias, poderoso Dios. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. Damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Amén. Gracias, poderoso Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Así vamos a decirle, hermano Alberto, que nos despide en oración de este lugar, pero más nunca de su presencia. Amén. Santo Bendito es mi Jesús, Dios. aleluya. Te bendecimos, Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Padre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido en estos momentos, Padre, bendito Dios de la gloria, que vayas con cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu santa y tu bendita presencia, Señor, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo mi Jesús. Hermanos, que Dios me los diga, mis hermanos. ¿Cuántos se gozaron esta noche? Si te gozaste, dáselo un aplauso fuerte a Cristo. Dáselo fuerte a Cristo. Sí, Señor bendito Padre.